Listo. Bueno, iniciamos entonces con la cuestión esta de la explicación de las obligaciones mancomunadas. Mencionamos que hay mancomunidad en las obligaciones cuando existen varios deudores o varios acreedores en la misma obligación y dijimos que podían darse diferentes combinaciones. Un solo acreedor con varios deudores, varios acreedores con un solo deudor o varios deudores y varios acreedores en la misma obligación. Vimos también que habían dos tipos de mancomunidad. ¿Cuáles eran los dos tipos de mancomunidad que habían, compañeros? Simple y solidaria. Bueno, la simple y la solidaria. La simple se encuentra ubicada o regulada en el artículo 1348. Y mencionábamos que hay mancomunidad simple, ¿verdad? Cuando a los codeudores, a cada uno de ellos, no se les puede exigir el cumplimiento total de la obligación, solo se les puede exigir el cumplimiento de su parte, porque la ley considera que cuando la mancomunidad es simple, se considera dividida la deuda en tantas partes como deudores hayan. Y de la misma forma, cuando se refiere a los acreedores, la mancomunidad simple nos dice que los acreedores individualmente no pueden exigir el cumplimiento total de la obligación, solo pueden exigir la parte que les corresponde. Ahora, cuando platicamos acerca de la mancomunidad solidaria, es distinto, porque en la mancomunidad solidaria sí, esta se da cuando en una obligación, si hubieran varios deudores, a cualquiera de ellos se les puede exigir el cumplimiento total de la obligación. Y en el caso de los acreedores, si hubiesen varios acreedores, pues cualquiera de esos acreedores puede exigir el cumplimiento total de la obligación. Bueno, por favor, vamos ahora a dar lectura a ciertos artículos que nos interesan del Código Civil. Fíjense que en este asunto de la mancomunidad simple, en el artículo 1350 nos indica la ley que la mora, vean bien, el estado de mora o la culpa de uno de los deudores no va a afectar a los demás. Recordemos que si son varios deudores, pero la mancomunidad es simple, se considera que hay tantas deudas como deudores. O sea, que si bien es cierto, en una misma obligación son varios los deudores, el hecho que uno sea moroso no afecta a los demás. La mora se constituye solo para ese deudor. Bueno, 1351. Estos dos los voy a leer yo. Dice el 1351. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Compañeros, ¿qué es la prescripción? ¿Sabe alguien qué es la prescripción? Bueno, vamos a avanzar de una vez. El vencimiento de un plazo. El tiempo. Miren, pues, vamos a avanzar de una vez y nos vamos a saltar un poquito para que entendamos la parte que viene de esto de las obligaciones mancomunadas. A mí sí me interesa que miren la forma en que se pueden extinguir las obligaciones. Les voy a pedir a todos que vayamos al artículo 1469. Por favor, todos al 1469. Y aquí quiero que por favor pongan especial cuidado, ¿sí? Porque si no entendemos estas, nos va a costar un montonón entender cómo funcionan las obligaciones mancomunadas. Bueno, en este 1469, dense en cuenta que es parte de un capítulo primero. El capítulo primero se llama compensación. Ahora, el título se llama extinción de las obligaciones. Vuelvo a repetir, el modo normal de extinguir una obligación es mediante el pago, pero puede ser que las obligaciones no se extingan normalmente. Puede ser que se extingan por alguna de estas formas de extinguir las obligaciones. Y quiero que miremos cuáles son. Miren los capítulos, ¿cómo se llaman? Pues el primero se llama compensación. ¿Cómo se llama el siguiente modo de extinguir las obligaciones? Se llama novación. El siguiente es remisión. La siguiente se llama confusión. Y la última se llama prescripción extintiva. Bueno, el día de hoy quiero que las aprendamos someramente o en generalidades, porque si no sabemos qué son estas,
va a costar que entendamos esto de las obligaciones mancomunadas. Bueno, ¿quién me hace favor? Catherine, Adriana, por favor, hágame usted la lectura del artículo 1469. Artículo 1469. Compensación. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Veo, mira pues, ¿cómo es esta cuestión? Dice acá que hay compensación cuando, ¿quién? Cuando dos personas reúnen entre ellas mismas, ahí se recíprocamente, la calidad de deudores y acreedores. O sea, compañeros, si hay dos personas, pongamos el ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a Juan Pablo y a Catherine Zuleima. Miren pues, Juan Pablo le debe dinero a Catherine, ¿sí? Juan Pablo le debe 1000 quetzales a Catherine. Díganme ustedes, ¿quién de los dos es el deudor? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo es el deudor y Catherine es la acreedora. Ahora, la cosa aquí está en que resulta que si bien Juan Pablo le debe 1000 quetzales a Catherine, Catherine de repente le choca el carro a Juan Pablo y ahora Catherine le debe 1000 quetzales a Juan Pablo, pero por el choque del auto. ¿Entendido? Ahora díganme, en cuanto al choque del auto, ¿quién es el deudor o quién es la deudora? Catherine. Catherine y Juan Pablo sería el acreedor. Ahora, cuando se da esta cuestión que entre ellos mismos ambos son acreedor y deudor de la otra parte, se puede extinguir la obligación mediante una compensación. Es como decir que ni Juan Pablo, si se ponen de acuerdo, Juan Pablo ya no le va a dar los 1000 quetzales a Catherine, si Catherine ya no le cancela los 1000 quetzales a Juan Pablo. ¿Me entienden? En una relación tienen que haber, reunirse esas dos calidades. Entre deudor, entre dos personas, recíprocamente, son deudores y acreedores. Y lo que hace la compensación es extinguir esas obligaciones donde ambos son deudor y acreedor de la otra parte. Preguntas, compañeros, por favor, si me interesa. Bueno. Clic. ¿Sí? Por favor. Pero eso solamente cuando son deudas de igual valor. No, para nada. Pongámonos a pensar en esto, pues. Y es una buena pregunta la que hace Wender. Ahora, Juan Pablo, dijimos, le debía ¿cuánto dinero a Catherine? 1000 quetzales. Juan Pablo le debe 1000 quetzales a Catherine. Y ahora viene Catherine y no es que atropelle a Juan Pablo, le choca el portón de la casa. El portón vale 17,000 quetzales. ¿Cuánto le debe Catherine a Juan Pablo? 17,000. ¿Y Juan Pablo cuánto le debe a Catherine? 1000. ¿Pueden compensar? Sí, pero solo la parte de los 1000. Lo demás no, porque no alcanza para compensarlo. ¿Me entienden? Si bien es cierto, dijimos que Juan Pablo le debía 1000 a la compañera a él le debe más, le debe 17,000. Ahora, ¿cuál sería el modo normal en que la compañera extinguiría esa obligación? Pagando los 17,000. Pero, como hay una parte de la deuda, esos 1000 quetzales en los que Juan Pablo también es su deudor, en vez de pagar normalmente o de extinguir normalmente la obligación con un pago, lo que hace es extinguir esos 1000 que debe mediante una compensación, compensando lo que Juan Pablo también le debe a él. ¿Entendido? Y con una pregunta. Sí, La Kimberly. compensación no necesariamente tiene que ser por un hecho ilícito. No, aquí puede ser cualquier cosa. El asunto aquí es que para que haya compensación tiene que haber deuda de las dos partes. Los dos tienen que ser deudores y acreedores de la otra parte. En el ejemplo que estamos poniendo, así es. Ahora, pónganse pues otro ejemplo. La persona que trabaja, digamos que hay un empleado de una tienda de electrodomésticos y resulta que saca el crédito un electrodoméstico, se llevó una lavadora, la lavadora dale 4,000. Bueno, el empleado le debe al lugar donde trabaja 4,000, ¿entendido? Por la lavadora. Y resulta que a final de mes el patrono no tiene dinero para pagarle al empleado los 2,000 que gana.
Entonces, compañeros, el empleado es deudor de la empresa donde trabaja por la compra de la lavadora. Y la empresa es deudora del empleado por el salario que no le ha pagado. ¿Se puede extinguir la obligación? Sí, pueden compensar esas deudas para que se extingan por lo menos en la parte. ¿Entendimos cómo funciona eso, compañeros? Bueno, vamos a avanzar a la otra institución. Siguiente institución. No se nos olvide. Ahí se recuerdan, hagan una anotación. Compensación, extinguir una obligación cuando ambos son deudores y acreedores. ¿Sí, Brenda? Y si en dado caso en uno de los casos que usted coloque y diga, por ejemplo, que si lo hizo a propósito la otra persona con tal de no pagar la deuda, ¿qué pasa? No importa, deuda es deuda. Si es a propósito o con culpa, sin propósito, es deuda. Aquí lo que importa es que haya deuda entre las dos partes. ¿Sí? Y miren, no estamos viendo ahorita la regulación de esto. Solo quiero que sepan qué es cada institución. ¿Qué dice de la innovación? Vamos a escuchar a Andrea, por favor. Demos la lectura al 1478. ¿Sí se escucha, Lick? Sí, compañera. Hay innovación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. La innovación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Bueno, ¿cuándo hay innovación? Dice, cuando el deudor y el acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Ahora, ¿cómo se extingue la obligación entonces aquí, compañeros? Cuando el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo en que se terminó la obligación, se cumplió, se extinguió la obligación, pero porque la cambiaron por otra. Es algo así como las obligaciones estas, como las facultativas, se parece un poco, pero ¿en qué cambia? Que aquí van a extinguir la obligación, no le van a poner otra prestación más. ¿Sí? En las obligaciones facultativas hay una obligación principal y después una obligación accesoria. ¿Sí? Ahora, aquí no. Aquí se termina una obligación, porque ahí se recuerdan que estamos hablando ahorita de extinción de las obligaciones. Se finaliza, se extingue una obligación porque la cambiaron por otra. Así de simple. Bueno, ejemplo, la persona que tiene que pagar la renta. Tiene que pagar la renta y se ponen de acuerdo en que mejor ya no paga la renta. Extinguieron la obligación, ya está cumplida la renta, ¿sí? Se extinguió, no hay deuda de la renta y la cambiaron por otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa. El chiste de la innovación es extinguir una obligación porque se cambia por otra obligación. ¿Estamos claros? Solo es extinguir una porque la cambiaron por otra. Siguiente institución. ¿Cómo se llama la siguiente? Se llama remisión. Háganos favor, Wellner, de darle lectura a la remisión. (1489) Por favor. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Bueno, la ley no dice que dice la remisión es, bueno, la remisión es el perdón, compañeros. Así de sencillo. Cuando se perdona una deuda, se extingue la obligación. Así de simple, ¿sí? El perdón de la deuda. Hablar de remisión es hablar de perdonar la deuda. ¿Estamos claros? Solo les quiero preguntar, compañeros, ¿vamos claros con las tres instituciones que estamos viendo ahorita de extinción de las obligaciones, que no son el pago? Con la compensación, con la innovación y la remisión. No hay necesidad que activen sus micrófonos, por lo menos con que me hagan con la cabeza así, ¿ven? Quiere decir que sí, porque a veces cuesta estar otra vez activando el micrófono. Bueno, pregunta, ¿sí están claras esas, compañeros? ¿Sí? O por lo menos el pulgar arriba. Bueno, entonces sí, vamos con la otra, porque la otra es más complicada. Bueno, confusión. Le voy a pedir a Darling, por favor. Demos la lectura de la confusión.
Confusión. Artículo 1495. La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Bueno, compañeros, ¿cómo es esto? Que en una misma persona se reúna la calidad de acreedor y deudor. Quisiera que alguien me diera una idea de cómo lo piensan que se puede hacer esto. Y yo esto lo veo más o menos como lo de la compensación, ¿no? Que uno mismo tiene ambas, pero no sé si con otra misma persona o cómo se... No, mira, pues, la compensación es entre dos personas, ¿verdad? Ahora, estas dice cuando en una misma persona se reúnen las calidades de deudor y acreedor. O sea, cuando uno mismo es su acreedor y uno mismo es su deudor. ¿Cómo podemos decir esto? Pónganse a pensar, pues, van ustedes a Jalapeños, por ejemplo, o a Sky, como se llama ahorita el lugar ese, se van a echar su noche de diversión ahí y quedan debiendo 1,000 quetzales de bebidas. Bueno, ustedes son deudores de ese comercial, ¿sí? Le deben 1,000 quetzales, ¿entendido? Y resulta que ustedes después terminan comprando el lugar. O sea, ahora ustedes son los dueños del negocio y no se van a deber 1,000 quetzales ustedes a ustedes mismos. Ustedes son su mismo deudor y su mismo acreedor. En esa cuestión opera esta institución de la confusión. Cuando una persona, ella misma, es deudora y acreedora de ella misma, pues se extingue la deuda. A eso se le llama confusión. ¿Quedó claro el ejemplo? Bueno, y vamos a avanzar a la última. La última es la prescripción. ¿Quién me hace el favor? Vamos a poner a leer a los que no tienen cámara. Jennifer, por favor. Ayúdenme usted con el 1501. Buenas noches, Dick. 1501, ¿verdad? Sí. Artículo 1501. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. Mira, pues, la ley no dice ni qué es, pero le voy a decir esto. La prescripción es el modo, como dice aquí, pero ¿qué dice? Prescripción extintiva. La prescripción extintiva es el modo de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo. Y para que entendamos esto, yo sí quisiera que le diéramos lectura al artículo 1508. ¿Quién me quiere ayudar voluntariamente con esto, compañeros? 1508. Yo, licenciado. Por favor, Juan Pablo, ayúdanos. Artículo 1508. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse. Y si esta consiste en no hacer, desde el acto contrario a la obligación. Bueno, miren esto pues. Decía que hay casos en que la ley dice cuánto tiempo es para la prescripción, pero son muy pocos, así cuando están bien señalados. Este artículo que acabamos de leer dice que en todos los casos en que la ley no diga exactamente cuándo prescriben las obligaciones es por el transcurso de 5 años. O sea, compañeros, vengo yo y le presto dinero a Baker y quedamos que a final de mes me va a dar el dinero Baker y resulta que a final de mes no me pagó. Ahora, la obligación ya es líquida y exigible. Yo se la pude cobrar a Baker desde ese entonces. Desde que yo ya podía reclamarle el dinero, comienza a correr el término de la prescripción. Si yo no cobré esa deuda y pasan 5 años, la deuda se extingue por transcurso del tiempo. ¿Entendido? A eso se le llama prescripción. Es el modo de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo. Entonces, solo quiero preguntarles, compañeros, de las 5 que vimos formas de extinguir las obligaciones, vamos a repasar una nada más. Díganme, ¿cuál quieren que repasemos? Solo una. Las demás, creo que la mayoría quedaron claras. Lick, no sé si podría
explicarnos la de la confusión. Siento que es un poco más complicado. ¿La de la Confusión. confusión? Bueno, vuelvo a decir, hay confusión cuando en una misma persona se reúnen la calidad de acreedor y deudor, la misma persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo ejemplificamos eso? Ya dimos el ejemplo de cuando compran el local, ¿sí? ¿O qué tal? Pongámonos a pensar en otro ejemplo. ¿Qué tal si yo, compañeros, choco un carro? Bueno, díganme ustedes, ¿quién sería el deudor si yo le causo daños al carro? El deudor, lógicamente, voy a ser yo. ¿Y qué tal si el carro era mío? Al que choqué, lógicamente, ¿a quién le debo yo? Me debo a mí mismo, ¿sí? Yo mismo soy mi deudor y mi acreedor. ¿Ahí qué pasa? Opera la confusión, se extingue la deuda. Sencillamente, no hay deuda. Entonces, vuelvo a repetir, va a haber confusión cuando en una misma persona se reúnen ambas calidades, deudor y acreedor de él mismo, diferente a lo que es la compensación, porque en la compensación las personas eran deudoras, acreedoras recíprocamente, pero de la otra persona, y así extinguían su deuda. Bueno, compañeros, ahorita que ya vimos unas pinceladas de esto, ahora sí vámonos para las obligaciones mancomunadas. Estábamos leyendo la mancomunidad solidaria que está en 1352. Y esto es lo que les digo. Esta evaluación tal vez es la más complicada de todo el curso. Es bien difícil por todo lo que trae. Tiene tanta cuestión especial que la hace un poco complicada. Bueno, vamos a leer esto entonces. 1351. Fue el último artículo que platicamos acerca de lo que era la mancomunidad simple. Aquí todavía no estamos hablando de la solidaria. Mancomunidad simple. Aníbal, repitamos nuevamente, por favor, 1351. Artículo 1351. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto a todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Ahora, recordamos que era la prescripción. Era el modo de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo. Dijimos que si en 5 años no cobraban la deuda se extingue. ¿Entendido? Ahora, cuando habla aquí de interrupción, ¿qué pasaría si ya van 4 años de que se podía cobrar la deuda y pues precisamente en el 4.º año la cobramos? Ahí se interrumpe la prescripción. ¿Entendido? Dejan de correr los 5 años porque no se llegaron a 5 años. Sí la cobraron en esos 5 años. Se interrumpió la prescripción. Ya no puede prescribir la obligación. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Si son varios deudores, compañeros, y como dice acá, se interrumpe la prescripción para uno de ellos, miren, son 4 personas. O voy a poner otra vez a colación el mismo ejemplo de la presentación. Bueno, aquí están los 4 compañeros, pero resulta que a esta persona sí la demandaron para que pague. Transcurrieron 5 años y en los 5 años solo a ella le cobraron. O sea, los demás se van a liberar de la obligación por el transcurso del tiempo. Para ellos sí iba, para ella, también para ella y para ella va a haber prescripción. ¿Entendido? Para la que no va a haber es para la que le interrumpieron la prescripción, a la que sí la demandaron en ese tiempo. ¿Entendido? Para que se interrumpa, escuchen bien, en la mancomunidad simple, para que se interrumpa la prescripción para todos, ¿qué es lo que hay que hacer? Demandarlos a todos, cobrarles a todos para que no les corra el tiempo. Bueno, ya sabemos cómo opera la mancomunidad solidaria. La única cuestión es cuando hay caso de duda. 1353. Isabel Cristina, por favor, continúe usted con ese artículo. 1353. ¿No está la compañera?
María Virginia, continúe usted, por favor. Bueno, le vamos a pedir entonces a Marisol. Marisol, continúe usted con ese artículo, por favor. 1353. Ahorita, licenciada. Por favor. Artículo 1353. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. Nada más, compañera. Ahí nada más, miren. Esta cuestión de la solidaridad no se presume. Se tiene que poner expresamente en el contrato que la mancomunidad va a ser solidaria. Ahora, ¿y qué pasa, compañeros, si no ponemos? Si hay una obligación mancomunada donde hay dos deudores y no pusimos si era simple o si era solidaria. ¿Qué es entonces, compañeros? Simple. Es simple, porque la que no se presume es la solidaria. La simple viene por defecto. Lógico. Si es una obligación mancomunada, o es simple o es solidaria. Tiene que ser una de las dos. Pero para que sea solidaria, tiene que decir expresamente el contrato que será solidaria. Bueno. Artículo 1355. Por favor, Dimer, demos la lectura. No está el compañero Dimer. Alfredo, por favor, continúe usted. Bueno, no está tampoco el compañero. ¿Saben qué vamos a hacer? La clase del día de hoy no la voy a subir a internet, compañeros. Vamos a continuar y los que estuvieron, que aprovechen. Bueno, Melanie, por favor, continúe con el artículo 1355. Bueno, vamos ¿Qué con... artículo es, Félix? 1355. ¿Lo puedo leer yo? Después nos apoya, compañero. 1355. Por favor, compañera. El deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiere sido demandado por alguno de ellos. A este hará el pago con notificación de los demás interesados. Bueno, cuando hay varios acreedores, ¿a quién se le puede pagar, compañeros? A cualquiera. Ahora, la única salvedad es que si uno de los acreedores nos demandó, lógicamente al que hay que pagarle es al que está demandando el pago. 1356. Por favor, Andy, continúe usted. Artículo 1356. Cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. Bueno, todos los deudores solidarios dice que son responsables con sus codeudores. O sea, compañeros, el hecho de que se le pueda cobrar la deuda a cualquiera de los deudores solidarios no quiere decir que los otros ya no tienen obligación. Pónganse a pensar, pues, de la línea que me parece a mí, aquí vamos a tomar de ejemplo a Marilyn, a Leslie, a Kelly, Gerson y Jonathan. Ellos son los deudores. Terminaron demandando a Kelly y a Kelly le tocó que pagar toda la obligación. Ahora, ¿será que porque Kelly ya pagó la obligación y se extinguió la obligación con los acreedores, ya no hay obligaciones de los otros codeudores? Ellos sí, compañeros, siguen siendo responsables. ¿Y de qué es la responsabilidad que tienen? Pues simplemente la responsabilidad la van a tener hacia Kelly, que fue la que terminó pagando en lugar de ellos. 1357. Por favor, Dulce, tenemos la lectura 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Ahí nada más. ¿Se dieron cuenta? En el 1355 el pago se le puede hacer a cualquiera de los acreedores. Y en el caso de este, el cobro se le puede hacer a cualquiera de los deudores e inclusive a todos en forma conjunta. 1358. Bueno,
Por favor, le voy a pedir a Gerson. Apóyenos, Gerson, para el 1358. Con gusto, Lic. Artículo 1358. El pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Bueno, el deudor de los deudores que tuvo que pagar tiene derecho a repetir contra los demás, compañeros. Les puede cobrar a los demás. Lógicamente, les voy a poner el ejemplo que estábamos tomando, compañeros. Díganme ustedes, pónganse a pensar, pues, sacaron 100,000 quetzales aquí las 4 deudoras. Digamos que entre las 4 agarraron 25,000 cada una. Resulta que a la primerita, fue a la que demandaron y a la que le cobraron los 100,000, ¿sí? Ahora díganme, ¿cuánto dinero puede cobrar ella? ¿Cuánto tiene derecho a reclamar de las otras codeudoras? 25,000 por cada. 25,000 por cada una. O sea, no le van a pagar los 100,000 a ella, los 100,000 que pagó. ¿Por qué no le van a pagar los 100,000 que ella pagó, compañeros? Porque ella también debe 25,000. Correcto. Ella también era codeudora. ¿Tiene derecho a repetir o a reclamar? Sí, pero solo lo que pagó en lugar de los otros codeudores. Ahora, miren esta cuestión, pues en 1360, muy importante. Leslie, por favor, colaboren usted con este artículo. Artículo 1360. El deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Miren eso, pues. El deudor al que le están cobrando, él se puede defender. Y si él se defiende, defiende también a los demás. Ahora, si él no se defiende, pónganse a pensar en esto, pues. Ya había prescrito la obligación. Ya había pasado la prescripción. Se habían pasado los 5 años y no les habían cobrado. Y al 6º año vienen y demandan a uno de los codeudores. Le exigen el cumplimiento total de la obligación y él la paga. O sea, ya no había obligación de pagar. Ya la deuda se había extinguido por la prescripción. La única cuestión, compañeros, es que si a mí me demandan en juicio, yo tengo que defenderme en juicio e interponer una excepción previa de prescripción y decir, ya no debo porque ya prescribió. Si el deudor que fue demandado no se defiende, no pone la prescripción y le cobran la deuda de todos, él ya no tiene derecho a reclamar a los demás. ¿Por qué? Porque no se defendió y porque la ley es clara en decir que si no se defiende y le cobran todo el dinero, ya no tiene derecho a reclamarle a los demás codeudores lo que le cobraron. Si no opone la prescripción. ¿Entendido? Bueno, vamos a pasar, compañeros, al artículo 1363. Le voy a pedir a, vamos a ver quién nos ha ayudado. Roxana, por favor, ayúdenos con el 1363. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Licda. Artículo 1363. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Bueno, miren, si en una sentencia condenan a un deudor, bueno, condenan a pagar, pero la sentencia la obtiene solo uno de los varios acreedores, esa sentencia también aprovecha a los otros acreedores. Quiere decir que también es para los otros acreedores, no solo para el que la pidió. Y viceversa. Si la sentencia es absolutoria, el deudor que se defendió también aprovecha esa sentencia a los demás deudores.
la sentencia va a aprovechar cuando solo uno la pide, ya sea a deudores o acreedores. Es para todos. 1364. Aquí, compañeros, es donde comienza el enredo con esto, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar con el artículo 1364? Por favor, que comience a leerlo. Yolik. Por favor, Werner. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Bueno, miren esto, pues. Hay una obligación donde hay varios deudores. ¿Y qué es lo que pasa? El acreedor dice, opera una novación con uno de los deudores. Bueno, ¿qué dijimos que era novación, compañeros? Cuando se termina la obligación por el cambio de la obligación. Sustituir una obligación por otra. Entonces, miren lo que pasa acá, pues. Si son varios, voy a intentar poner otra vez para que tomemos de ejemplo los muñequitos aquellos. Aquí estamos. Dice la ley, compañeros, si son varios los deudores, le deben 100,000 quetzales al señor, pero el señor, el acreedor, decide novar la obligación con uno de los deudores, con esta deudora, con la primera. ¿Cómo van a novar la obligación? Cambian la obligación, extinguen la deuda de los 100,000 y ahora nació otra obligación distinta, que puede ser ¿cuál? Cualquiera, que le arrende una casa, que le permita vivir, que le permita sembrar en sus terrenos. Entonces, cambian la obligación, compañeros. Esa va a ser la novación. Debían 100,000 y el acreedor acordó con uno de los deudores que se extinguió esa obligación, pero ahora la obligación es que esta deudora le va a permitir vivir en su casa al acreedor por 5 años. ¿Entendimos cómo funcionó la novación? Ahora, ¿qué va a pasar con los otros deudores? Porque la novación la hizo con ella nada más. Ahora díganme ustedes, compañeros, ¿y con las demás qué pasan? Con las otras deudoras. Ellas sí tienen que pagar los 25,000. Bueno, ¿será que Ellas las tienen están que pagar? obligadas a cumplir con la persona que extinguió la obligación, con el deudor que extinguió la obligación. Bueno, les digo, aquí es donde sí se complica esta cuestión. Compañeros, volvamos a leer el artículo. ¿Qué artículo era? 1364. Denle otra vez, Welder, porfa, usted que lo leyó. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Ahí nada más. Sin embargo, Bueno, ahí nada. Bueno, ¿qué pasó, compañeros? Si el acreedor hizo una novación con uno de los deudores, dígame, ¿los demás siguen siendo deudores o ya fueron liberados de la obligación? Quedaron liberados. Fueron liberados, Lick. La novación libera, compañeros, a los demás codeudores. ¿Por qué? Porque recordemos que con la novación se extingue esa obligación. Ya no existe esa obligación donde estaban los 4. Ahora hay una Lick, nueva no se le obligación. escucha nada. Tiene apagado el micrófono. No sé si soy yo. Disculpen, ¿escuchan ustedes, compañeros? Sí se escucha. Yo sí. Se escucha, Lick. ¿Es usted, compañera, entonces? Bueno, vuelvo a decir, extinguieron la obligación donde estaban los 4 deudores y ahora hay una nueva, donde solo está uno de los deudores. Se extinguió para los demás. Sí se extingue, compañeros. Salvo lo que dice el artículo después. Continúe si quiere, Welner. sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Bueno, aquí es diferente. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos a cambiar la obligación. Le debían 100,000 y le dice el acreedor a la deudora, ¿sabe qué? Vamos a novar la obligación. Ya no me deben los 100,000, pero ahora llégueme usted a hacer limpieza todos los días a la casa por los próximos 2 años. Y resulta que, si no van la obligación,
se extingue la primera obligación. Se liberan todos los demás codeudores, como decía la ley, salvo que el acreedor le diga, llegue usted, pero que yo quiero que también lleguen a limpiar las otras codeudoras. O sea, ahí está pidiendo la adhesión de los demás deudores. Y si los demás deudores se rehúsan a unirse a la novación, sigue la obligación primera que tenían en cuanto a los que se rehusaron a novar la obligación. ¿Entendido? Son dos supuestos distintos. Bueno, 1365. ¿Quién nos quiere ayudar, compañeros? Vamos a pedir a el que quiera voluntariamente. Yonick. Por favor, Adriana. La novación o transacción hecha entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta la parte del acreedor que la celebró. Bueno, aquí es diferente. Miren, en el artículo anterior hablaba cuando se innovaba con uno de varios deudores. Pero aquí no se está refiriendo a que haya innovación con uno de los varios deudores. Dice que cuando hay innovación o transacción, dice, hecha entre quién? Entre uno de los acreedores. Aquí es cuando hay varios acreedores y uno de los acreedores decide innovar la obligación. Bueno, ¿qué pasa? Dice, si uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta la parte del acreedor que la celebró. Recordemos que en esta mancomunidad solidaria, los acreedores tienen el derecho de exigir la obligación total del deudor. Cualquiera de ellos puede exigirla, pero para esto de la novación sí pone limitantes la ley. ¿Por qué? Si uno solo de los varios acreedores decide novar, va a novar la obligación solo en su parte. No es igual que cuando eran varios los deudores. Cuando eran varios los deudores, la novación sí liberaba a los demás. En cambio acá, cuando los, ¿cómo se llama? Cuando los varios acreedores, uno solo de ellos decide novar, eso no hace que se nove la obligación para todos, solo en la parte de él. Artículo 1366. Vamos a pedirle de favor a Jonathan. Jonathan, démosle lectura, por favor, al 1366. El pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciera uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda ni los de los deudores entre sí. Bueno, ¿qué dijimos que era la remisión, compañeros? ¿Qué es remisión, compañeros? Perdonar la deuda. Bueno, pongamos el caso hipotético. Aquí están los mismos elementos. El acreedor y sus 4 deudoras que le deben 100,000 quetzales. Resulta que el préstamo lo sacaron el año pasado y para estas fechas, la primera de las deudoras ahora es la amiguis íntima o novia del acreedor. Entonces, decir, mire, mi amor, usted no tenga pena, usted no me debe nada. Perdonada la deuda, pero solo en esta parte. Ahora, díganme ustedes, si el acreedor le perdona la deuda a uno de los deudores, ¿qué pasa con los otros deudores? ¿Será que siempre tienen que pagar? Sí, lógico, ellos sí tienen que pagar. No se extingue la deuda para todos, solo a través de la remisión se extingue la parte de la deuda a quien le están perdonando esa deuda. Vamos a ver qué artículo era. 1367. Otío, por favor, sigamos. Buenas noches, Lic. Artículo 1367. Si uno de los acreedores solidarios libera solamente a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores ni las obligaciones de los demás deudores por el resto de la obligación. Bueno, miren en el caso, pues, del artículo 1366. Ahí era cuando el único acreedor liberaba a uno de los muchos deudores. En cambio, en el 1367 menciona cómo funciona la remisión cuando hay varios acreedores. Si hay varios acreedores, pónganse a pensar, pues, hoy el ejemplo,
es al revés. Vamos a tomar de ejemplo, vamos a ver, aquí. En este tenemos 2 acreedores y una sola deudora. Y resulta que aquí don buena gente quiere perdonarle la deuda a la deudora. Ahora díganme ustedes, compañeros, es una obligación mancomunada. Y la mancomunidad es solidaria. Si el deudor, si el acreedor tiene derecho a cobrar la totalidad de la deuda, ¿será que tiene derecho también a perdonar la totalidad de la deuda siendo varios acreedores? Vuelvo a preguntar. Cuando en una obligación mancomunada solidaria hay varios acreedores y póngale un deudor, cualquiera de esos acreedores puede cobrar la deuda. Pero ¿será que cualquiera de los acreedores puede perdonar la deuda también, compañeros? La deuda total. Sí, Lick. No. Perdonaría solo la parte, ¿no? Que le corresponde. Bueno, puede perdonar solo su parte, compañeros. Toda la deuda no pueden perdonarla. Miren lo que decía el 1367 que acabamos de leer. Vuelvan a repasarlo. Si uno de los acreedores solidarios libera a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores. O sea que el acreedor solo puede perdonar su parte de la deuda. No puede perdonar la deuda total, porque con el otro acreedor, los derechos y las obligaciones siguen iguales. 1368. Por favor, vamos a darle hoy oportunidad a Flor de María. Artículo 1368. La confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y de deudor. Bueno, miren, si no hubiéramos visto la confusión, esto sería más confuso todavía. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo hay confusión, dijimos, compañeros? Cuando en una misma persona se reúnen las calidades de deudor y acreedor y se extingue la obligación. Pero el problema es que aquí no solo hay una persona, hay varios deudores. Ahora, ¿cómo va a ser esto, compañeros? Vamos a poner otra vez el ejemplo de estas cuestiones. Bueno, ahí estamos. Observen bien el ejemplo. Vamos a hacer una anotación. Miren pues. Resulta que aquí va a haber una confusión entre este y esta. Bueno, el señor es una empresa, como el ejemplo que dimos. Ahora bien, hay confusión aquí. ¿Por qué? Porque la señorita que antes era deudora, ahora es la propietaria del local y no se va a deber ella misma. Opera la confusión. ¿A quién ella? ¿Qué pasa con las otras deudoras, compañeras? Siguen siendo deudoras. Pero ¿será que de cuánto? Miren aquí el ejemplo, pues. ¿Cuánto debían las señoritas? Digamos que no es el señor, es una casa, es un local donde debían. Bueno, le debían 100,000 quetzales. Ahora díganme, si hay confusión en esta parte de la deuda, ¿cuánto se está extinguiendo de la deuda entonces? Los 25,000. Solo hay confusión en 25,000 quetzales. ¿Qué pasa con los otros 75,000 quetzales? Tienen que cancelarlo todavía. Tienen que pagarlos. Tienen que pagarlos. Esa deuda subsiste. Solo se extingue con la confusión la parte del deudor que efectivamente está llevando a cabo la confusión. ¿Estamos claros con esto? Bueno. Artículo 1369. Le voy a pedir de favor a... Vamos a ver quién me falta que lea. A quien quiera. Kevin, por favor. Buenas noches, licenciado. Noches. Artículo 1369. El deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. Bueno. ¿Quién no puede, compañeros? Un deudor solidario no puede, dice, oponer la compensación por lo que el acreedor le deba a otro de los codeudores. Bueno, volvemos a compartir acá.
Digamos que, voy a hacer la anotación acá. El deudor, el acreedor, como le puede cobrar a cualquiera de ellos, viene y terminó demandando aquí a este deudor para que haga el pago de la deuda. ¿Entendido? Ahora, resulta que, si bien es cierto, ellas mancomunadamente le deben al señor 100,000 quetzales, resulta que este señor también le debe 50,000 quetzales a ella por otra cosa. ¿Sí? Entre ellos puede operar una compensación. ¿Sí? Entre los que son deudor y acreedor recíprocamente. Pero dígame, ¿a quién está cobrando la deuda? Se la está cobrando a esta otra deudora. ¿Cómo se puede? Pues se la cobró a ella. Ahora les digo, ¿será que ella puede decirle, mire, vamos a compensar lo que usted le debe a mi compañera deudora? No, no es posible. Ahora, si el deudor, ¿sí? No, lo siento, si el acreedor a quien hubiera demandado sería a esta persona con la que puede operar la compensación, ella sí pudiera poner compensación para extinguir esa parte de la deuda. ¿Entienden, compañeros? Solo la persona que tiene la opción de compensar es quien puede oponerla. A pesar que sean varios los deudores, uno de los deudores no puede oponer la compensación de lo que otro de sus codeudores puede oponer en contra del acreedor. Uno solo puede ejercitar en la compensación sus propios derechos como deudor. No puede ejercitar los derechos de otro deudor. Ay, vamos a ver, compañeros. 1371. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Este es el último que vamos a leer. Artículo 1371, perdón. Tenga pena, Si la cosa debida perece por culpa de cualquiera de los deudores solidarios, todos serán solidariamente responsables del precio y de los daños y perjuicios. Los deudores solidarios no culpables tendrán derecho a que el culpable reintegre la parte de precio que le corresponde y la totalidad de los daños y perjuicios pagados al acreedor. Bueno, miren esto, compañeros. Si se pierde las obligaciones que estamos viendo ahorita, eran obligaciones simplemente de dar dinero. Pero en la obligación de dar puede ser otra cosa que no sea dinero. Puede ser un semoviente, cualquier bien. Ahora, si lo que se va a entregar, si la cosa que es objeto de la obligación se pierde por culpa de alguno de los deudores, díganme, ¿a quién hay que cobrarle esa cosa? ¿O a quién hay que cobrarle el precio y los daños y perjuicios? ¿Será que solo al deudor que la perdió? No a todos los deudores. A todos. A todos. Ahora, recuerden que siempre hay derecho de repetir, lógicamente. En el otro caso, cuando hablamos del derecho de reclamar, era al revés. ¿Por qué? Un deudor que pagaba la deuda total podía cobrarle a los demás su parte. En cambio, aquí no. Aquí es un deudor es el que perdió la cosa y a todos les toca pagar. ¿Tienen derecho? Sí, los demás tienen derecho de pedirle al deudor culpable de la pérdida de la cosa que les pague a ellos lo que les tocó pagar. ¿Entendido? Bueno, compañeros, vamos a dejar por aquí la cuestión del curso. ¿Alguna duda? Yo porque sé que es pesado esto de ahorita, es bastante complicado y no vamos a seguir más. Por ahí nos vamos a quedar nada más. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que es la transmisión de las obligaciones. Esta tal vez era la parte más enredada que teníamos, porque conjuga dos cosas, las obligaciones mancomunadas y la extinción de las obligaciones. Entonces, compañeros, por aquí vamos a llegar nada más. ¿Dudas?